o sea, como yo personalmente hago el cabello en Evis Paint, así que sin más que decir, empecemos. Bueno, antes de comenzar les quería aclarar que si van a hacerlo en una foto, lo que deben hacer es copiar la foto y luego lo que haremos será con el dedito de difuminar. Vamos a elegir un pincel que sea de cabello, en este caso yo elegí la brocha pelo. Y lo que haremos será que con una opacidad baja, como pueden ver que tengo, y con forzar atenuación activado, lo que vamos a hacer va a ser difuminar o... Entonces esta base lo que va a hacer es que nos va a servir muchísimo para después cuando vayamos a dibujar la base del cabello. Yo les recomiendo personalmente que ustedes dibujen todo el cabello después de hacer esto, o directamente pueden saltarse esta parte, pero yo les juro que les sirve muchísimo para pulir todo lo que es la forma del pelo. Pero sí, esto lo que hace es básicamente dirigir algunos mechones del cabello hacia otros sitios para después poder hacer una base más prolija. Bueno, para empezar vamos a activar la opción de forzar atenuación. Y ahora lo que vamos a hacer es que con un pincel de cabello, en este caso yo utilicé el pincel redondo punto, lo que vamos a hacer es empezar a trazar la base de nuestro mechón. En este caso, en este tutorial decidí que iba a hacer un mechón y les iba a enseñar a partir de un mechón solo, porque si hago todo un cabello no les puedo explicar de forma lenta y pausada. Pero generalmente este es el método que yo hago para todos los cabellos que he hecho y de hecho lo pueden repetir para absolutamente todo un cabello completo de un idol perfectamente. Entonces primero lo que vamos a hacer es una base. Las bases sirven para que el color se vea mucho mejor y para poder elegir un color más preciso, ya que si pones una capa y le pones el modo color no te va a quedar de la misma forma. Entonces dibujamos la base y luego en una capa nueva lo que haremos será elegir un color un poquito más claro. Una vez que tengamos ya un color más claro, lo que haremos será buscar otra brocha. En mi caso yo utilicé pincel redondo curvo y acá básicamente vamos a estar agregando reflejos. Les recomiendo agrandar un poquito más el pincel y empezar a hacer los reflejos teniendo en cuenta la curva del cabello. La forma en que yo lo hago es que siempre tengo en cuenta las curvas del cabello y las partes interiores del cabello. Por ejemplo, donde veo que hay un mechón y al lado hay como otro mechón, ahí ya hago otro reflejo. Lo pueden ver mucho mejor en el video. También les recomiendo ir dibujando como mechones fuera del cabello para darle más movimiento. Entonces básicamente vamos a seguir añadiendo mechones. Les recomiendo también variar mucho el tamaño de los mechones, es decir, aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Y luego con la gotita lo que vamos a hacer va a ser difuminarlo un poco. Les recomiendo que la gotita la tengan con una opacidad muy baja, como de un 20%, con un aerógrafo normal. Siempre que vayan a hacer el cabello, háganlo de arriba hacia abajo. Ahora lo que hice fue que con difuminar hice prácticamente lo mismo que hice con la gotita, solo que con la herramienta de difuminar hay que tener un poco más de cuidado y hay que tener la opacidad un poco más baja, como de un 10%. Entonces ahora en una capa nueva, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un color aún más clarito. La brocha que utilizaremos será pincel redondo normal y aquí lo que haremos será básicamente trazar aún más líneas. La capa tiene que estar en modo añadir, ya que ¿vieron los reflejos que hicimos anteriormente? Bueno, en donde estén todas esas curvitas lo que vamos a hacer será agregarle luz. Le vamos a agregar a ese reflejo más luz. La forma en que les puedo explicar esto es que básicamente el cabello reacciona así ante la luz, al menos así es como yo lo entiendo. Entonces lo que vamos a hacer es que en esas curvitas que tenga el cabello le vamos a agregar luz con el tamaño del pincel un poco más grande y en donde se acentúe más la luz vamos a disminuir el tamaño del pincel y le vamos a dar un poquito más. Después con la gota, con la opacidad baja también, aproximadamente un 20% también le vamos a dar un poquito más. Y ahora yo cuando lo tuve así agregué una nueva capa para hacer lo que vendrían siendo las sombras, entonces vamos a elegir un color muy oscuro. La brocha que utilizaremos será pincel redondo punto y con un color más o menos oscuro o que tenga como un subtono diferente lo que vamos a hacer van a ser como sombritas o más mechones. Esta vendría a ser la parte interior del cabello que no llega a darle totalmente la luz. No sé si se entiende, pero el cabello tiende a tener capas, entonces en esas capas en donde está el cabello tú tienes la luz y tienes partes en donde no refleja tanto la luz, entonces eso es lo que vendríamos a hacer ahora. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer será añadir una nueva capa en modo superposición y lo que queremos será buscar otra brocha y vamos a seleccionar un color un poquito más oscuro. Lo que vamos a hacer básicamente van a ser más mechones y más subtonos. Como podemos observar, yo aquí estoy buscando más subtonos y la brocha que yo elegí fue pincel redondo curvo. Entonces con un tamaño moderado ahora lo que vamos a hacer van a ser más mechoncitos, pero en este caso son subtonos.
Entonces pueden ir cambiando el color, aumentando o disminuyendo el tamaño. Generalmente el tamaño tiene que ser un poco más pequeñito, ya que son solo mechones chiquitos, o sea, mechones chiquitos dentro de un mechón. Estos también podrían considerarlos como reflejos de la luz, solo que como son en otro subtono, son diferentes. Es un recurso que yo suelo utilizar muchísimo, ya que le da mucho más color al pelo y le da mucha más vida, ya que estás añadiendo un color más bonito y más nuevo que sigue estando dentro de la gama que estamos utilizando. Como pueden ver, yo le estoy agregando alrededor de las luces principalmente y con una opacidad más o menos mediana. El tamaño del pincel, como siempre, es chiquito y pueden ir aumentando o disminuyendo el color. Ahora en una nueva capa vamos a tomar un color que ya esté en el cabello, que sea más o menos fosforescente, y con pincel redondo curvo vamos a hacer mechones que salgan del cabello. Como dije antes, esto sirve para darle más movimiento, pero sobre todo los mechones que están salidos del mismo mechón en sí, lo que hacen es darle más realismo al cabello, porque el cabello nunca es rígido, siempre tiene movimiento. Entonces lo que vamos a hacer van a ser básicamente puntitas que salgan del cabello. El tamaño que les recomiendo es más o menos como un 10 o un 15 como máximo, ya que son mechones muy chiquitos y son como terminaciones, no son puntas abiertas, son terminaciones. Mi consejo es que siempre empiecen desde el inicio y a la hora de terminar el mechón como que tiren un poco la mano hacia el costado para que se note bien la curvita del final que tiene su mechón. También pueden agregar algunos al principio del cabello. Otra idea que se me ocurre es que pueden agregar mechones con un tamaño muy pequeñito al principio y después ir añadiendo mechones más grandes ya cuando se acerca el final. Obviamente tenemos que moderar la cantidad de estos mechones porque si ponemos mucho se va a ver muy grotesco, entonces una vez que ya hemos terminado los mechones los vamos a poner un poco más arriba de la base y ahora yo simplemente uní todas las capas. A partir de ahora lo que vamos a hacer es opcional, pero yo soy una amante de lo que vienen a ser las luces, entonces empecé a agregar más, pero pueden dejarlo así. Entonces vamos a añadir una nueva capa en modo añadir. Entonces con pincel redondo abanico lo que queremos será repasar un poquito más esa curva. En este caso con un color blanco y con la opacidad moderada, más o menos al medio. Y bueno, vamos a ir repasando todas esas curvitas y acentuando un poco más las líneas de la curva más grande del mechón. Bueno, luego de juntar todas las capas, lo que hice fue básicamente agregar una nueva en modo añadir también, y en las brochas busqué una de purpurina, pero como que no me gustó. Como pueden ver, la brocha de el glitter no me gustó, pero siempre le añado glitter a todos mis cabellos. Al final la brocha que utilicé fue cabello claro y con un color claro, es decir, el mismo color que ya tenía pero un subtono más claro. Lo que hice fue acentuar la iluminación que ya tenía, siempre siguiendo la norma de la curvita. Entonces básicamente elegí un tamaño pequeñito y fui rellenando la iluminación que ya tenía. Y también llené un poquito las otras que tenía al lado. Breve disclaimer, no hagan eso, hagan siempre de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, ni tampoco hagan algo así, por favor, no. Hagan siempre de arriba hacia abajo. Pasa que yo a veces me pongo un poco loco. En este punto la iluminación ya estaba bastante cargada, pero por alguna razón tenía ganas de probar brochas nuevas porque me encanta darle textura a todo. Creo que si ven mis ediciones van a notar que todo tiene mucha textura. Entonces ahora en una nueva capa, en modo añadir de nuevo, lo que hice fue básicamente añadir glitter con un color más o menos oscurito y bueno, añadí un poquito de glitter en las iluminaciones. El glitter traten de que sea chiquito y añádanlo con moderación. Finalmente creo que vendría quedando así. Y ese es el resultado final. Ahora les quería mostrar que esto también se puede hacer con rulitos. Como ven, volví a forzar la atenuación y ahora estoy dibujando como rulitos o mechoncitos de rulos. Yo tengo rulos y aún así no sabía exactamente cómo dibujar rulos, tipo me recostó. Por favor no hagan esas líneas así. Yo siempre intento agregarle como curvitas o cosas por el estilo porque me gustan mucho. Pero en este caso yo agarré un pincel así como de cabello y empecé a dibujar como pelitos así como enrolados, porque sé que les puede tocar un idol con rulitos, o
o en sí les puede tocar una imagen que tenga rulos. Entonces quería mostrarles que también se puede utilizar este método teniendo rulos. Como ven, aquí yo estoy haciendo mechones al azar de pues rulos o rizos, que esta vendría a ser como una base, pero no es exactamente así. Entonces acá lo que estoy haciendo es básicamente las partes con iluminación, que son todas las curvitas. Siempre tengan en cuenta, más que nada para rulos, que si hacen la curvita que va del lado derecho, la del lado izquierdo no va a tener iluminación, va a tener sombra. Porque si la luz viene del lado derecho, básicamente del lado izquierdo lo que va a haber es la sombra. Esto pueden aplicarlo para todo, para lettering, para dibujo, para lo que ustedes deseen. Y siempre recuerden utilizar un color más clarito para estas cosas. Y aquí, como pueden ver, estoy añadiendo las sombras del lado izquierdo o de los lados en los que simplemente la luz no ha dado. Siendo sincera, soy una persona que hace las sombras de forma bastante, ¿cómo decirlo?, instintiva. Yo las hago siempre por instinto, pero pueden usar la reglita que les acabo de enseñar. Si está del lado derecho, en izquierdo hay sombra. Y eso vendría a ser todo. Ese es el método que yo utilizo para el cabello. Así que espero que les sirva. Si llegan a utilizarlo, por favor muéstrenmelo en Instagram, etiquétenme, así lo veo, los apoyo y los reposteo. Aquí les dejo un par de ediciones en donde utilicé este método en Idols. Como pueden ver, creo que se ve bastante bien. Básicamente es aplicar lo mismo en una imagen más grande. Y además les quería avisar que pronto quiero abrir comisiones. Esto ya se los había comentado en otros videos, pero sí, tengo muchas ganas de abrir comisiones y me gustaría saber si cuento con su apoyo si es que decido abrirlas. No serían absolutamente caras para nada. De hecho, quiero que sean económicas porque sé que mis seguidores son jóvenes. Así que eso fue todo. Espero que te haya gustado el video y agradecería mucho si te suscribes y activas la campanita porque me estarías ayudando un montón. Y sigamos aprendiendo y creciendo la verga. Adiós.